nuevo tema. El tema se llama la prueba, el uso de la prueba indirecta. Solo voy a cambiar esto, permítanme un momentito. Que se me fue nuevamente 2 veces la prueba. Vamos a ver. Vamos a ver. El uso de la prueba indirecta. Quiero comentar de que este método de prueba indirecta es usado para poder empezar con implicaciones dadas. Y esto nos ayuda a llegar a una conclusión. Entonces nosotros vamos a tener que tomar algunas consideraciones para que nos sirvan en este uso de prueba. Primero es que formulemos, aquí están los pasos para poder hacer la prueba. El primer paso es que, solo voy a darle ingreso a su compañero. Yo creo que ya accedió. Lo primero sería que formuláramos los datos. Voy a agrandar un poquito más esto. No, demasiado. Que formuláramos los datos y la prueba a partir de la hipótesis y la conclusión en una proposición sí entonces. Eso es lo que siempre vamos a comenzar haciendo. Inclusive cuando comenzamos a hacer las pruebas de teoremas, ese era el paso inicial. Después vamos a tomar vamos a negar la proposición que está contenida en la prueba. Eso es lo que nos va a ayudar. Vamos a suponer de la prueba, vamos a hacer una suposición de la prueba indirecta. Lo segundo es que nos vamos a formular los pasos de la prueba para mostrar que la suposición lleva a una contradicción de un hecho. O sea, en este caso es importante que nosotros tengamos los teoremas, las definiciones, información proporcionada que se ha dado anteriormente. Entonces, con esta contradicción del hecho, nosotros vamos a concluir que la proposición es falsa y que la proposición de la prueba es verdadera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta situación. Vamos a partir con una actividad. Mejor vamos a dejar esta actividad dentro de un momentito. Vamos a ver, permítame un momentito. Vamos a hacer otra situación aquí. Nos van a dar, vamos a colocar aquí, dado las rectas L y M se intersecan en el punto P. Que eso es lo primero que vamos a colocar. Y lo que vamos a probar, pruébese que P es el único punto de intersección. Bueno, esto viene de un teorema y vamos a ver cuál es el teorema. Voy a colocar aquí el teorema que vamos a estar demostrando por el método de la prueba indirecta. El teorema nos dice lo siguiente. Si dos rectas se intersecan, la intersección es un punto. Es en un punto. Entonces, ese es el teorema que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a partir de lo que nos están dando, el dado y el pruébese. Solo creo que hay alguno de sus compañeros, no sé si ya ingresó. Yo creo que ya. Si no me hubiera salido aquí todavía. Entonces, vamos a partir del dado y del pruébese, que ese va a ser nuestro paso número 1, que es lo que nos está señalando aquí. Acá dice,
formúlese los datos de la prueba a partir de la hipótesis y la conclusión de una proposición, sí, entonces. Entonces, aquí tenemos el sí y el entonces, que sería la parte de la prueba. Entonces, nosotros vamos a construir dos rectas que se van a intersecar para que lo podamos visualizar. Siempre es importante la parte en que nosotros podamos visualizar. Recuerden que tanto en geometría y utilizando el enfoque ontosemiótico es importante la visualización, no solamente del objeto matemático, sino que también utilizar la parte verbal, el razonamiento, que es importante en todo este proceso. Entonces, aquí nos dan un punto P, este sería el punto P que podríamos señalar, y vamos a llamar a esta la recta L y la recta M. Bueno, ¿qué podemos analizar en esta situación? Vamos a analizar, aquí lo primero que vamos a hacer es que vamos a suponer que, ¿cómo se llama? Que el punto P no es el único punto ¿cómo se llama? Que tocaría esto. O sea, recuérdense que aquí lo que tendríamos que hacer es, solo déjenme ver, creo que está tratando de ingresar alguien. Lo que escucho, pero no sé si ya ingresó. Por favor, si hay alguien que todavía no ha podido ingresar, me avisan para que así le dé acceso. Entonces, vamos a comenzar haciendo una negación de esto. Entonces, lo primero que vamos a decir que P, la negación de que P es el único punto de intersección sería que P no es el único punto de intersección. Entonces, vamos a empezar negando esto. P no es el único punto de intersección. Eso sería lo primero que haríamos. Entonces, vamos a construir nuestras afirmaciones y nuestro razonamiento. Vamos a comenzar con esto que sería la idea. Vamos a decir que P no es el único punto de intersección. Y el razonamiento que vamos a darle aquí, porque como lo estamos haciendo por la prueba indirecta, entonces este va a ser suposición de la prueba indirecta. Bueno, miremos entonces en el punto número 2. ¿Qué podemos hacer? La idea acá. Vamos a tener que replantear, según el paso número 3, que nos dice aquí, dice, formúlese los pasos de la prueba para mostrar que la suposición lleva a una contradicción de un hecho. O sea que en este caso lo que vamos a ir buscando es de que lleguemos a una contradicción de lo que estamos colocando aquí. Entonces, la idea principal que nosotros teníamos para el teorema era esta, que dos rectas iban a intersecar en un punto nada más, al punto que íbamos a llamar como P. Eso es lo primero que íbamos a decir. Solo déjenme borrar un poquito aquí para ir colocando términos aquí. Entonces habíamos dicho que el punto P estaba aquí y que esta era la recta L y esta la recta M. Ahora, como nosotros estamos suponiendo que P es no es el único punto, entonces vamos a pensar de otra manera. Vamos a pensar en esta situación que surja una situación donde tengamos un punto P y un punto que sea Q. Por eso es de que estamos haciendo la prueba indirecta, tendríamos que negar esta parte para poder hacer aquí, y es ahí donde vamos a replantear la situación para ir construyendo esta contradicción. Vamos a colocar entonces que Q sea Q, el segundo punto de intersección. El segundo punto, perdón.
Ustedes pueden utilizar cualquier letra, no necesariamente tiene que ser P y Q. ¿Y esta cuál va a ser el razonamiento? Va a ser un planteamiento por lo que dijimos en el paso 1. Bueno, va a ser un replanteamiento, no un planteamiento, sería un replanteamiento por lo que se está negando. Miremos el paso 3. ¿Qué otra cosa podríamos señalar acá? Si L contiene, si L, vamos a llamar a L y a M aquí, si L contiene a P y a Q, y M contiene a P y a Q, entonces estas van a ser afirmaciones que vamos a tener del paso 1 y el paso 2. Esos son afirmaciones que vamos a tener acá. L contiene a P y a Q y en el otro caso M contiene a P y a Q. Por lo tanto, ¿qué idea podemos ir viendo acá? Que P y Q están en dos rectas, que esa sería otra idea que vamos a ir partiendo, porque la idea es de que vamos viendo que están en dos rectas distintas. Bueno, este sería un replanteamiento por lo que estamos diciendo en el paso 3. Voy a tratar de subir un poquito más porque no creo que me vaya a quedar el espacio aquí. Permítanme un momentito. Vamos a ver. Voy a subir esto un poquito nada más. Ah, no quiso subir. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bueno, si P y Q están en dos rectas, como se está diciendo aquí, llegamos a una contradicción del postulado de punto y recta. ¿Cuál es el postulado de punto y recta? ¿Qué es lo que dice el postulado de punto y recta? A ver, alguien que se recuerde. A ver. ¿Cuál es el postulado de punto y recta? A ver, dos puntos están contenidos en una y solo una recta. Exactamente. Entonces ahí tenemos la contradicción. Aquí tenemos la contradicción. Entonces, si aquí hay una contradicción, entonces nosotros llegaríamos a la siguiente conclusión. Por lo tanto, P es el único punto de intersección de L y M. Esto sería la lógica, esto sería por la lógica de la prueba indirecta. Entonces, vuelvo a repetir, esto se hace para poder comprobar esta situación. O sea, si nosotros llegamos a una contradicción de un postulado o de alguna definición, entonces por contradicción se prueba lo contrario. Por eso se llama prueba indirecta. No sé si hay alguna duda, por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda? Bueno, ¿no hay dudas? Qué bien. Bueno, y miremos otro teorema. ¿Qué pasaría si nos dijeran, si dos rectas son perpendiculares,
a la misma recta, las dos rectas son paralelas. Entonces, esto lo vamos a probar por medio de la prueba indirecta. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues primero comencemos haciendo un esquema de lo que nos están diciendo. Hay 12 rectas que son paralelas. Voy a subir esto un poquito para que nos quede bastante espacio para poder realizar aquí. Voy a colocar aquí mi primera recta y aquí mi segunda recta. Entonces, dice, si dos rectas perpendiculares a la misma recta, si es que existen dos rectas que son perpendiculares a la misma recta, las dos rectas son paralelas. Entonces, vamos a colocar aquí un ángulo para poder señalar a esto. A esta sería A y B. Y podemos señalar que esta sería una recta M para poder señalar y distinguirla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos están dando? Nos están dando lo siguiente. Nos están diciendo que K es perpendicular a M. También nos están diciendo que L, en este caso vamos a llamar a este K y a este L, L es perpendicular a M. Eso es lo que nos están dando por lo que estamos observando aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a probar? Pruébese que K es paralelo, así es la escritura de paralelo, a L. Y esta es la escritura de perpendicular. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a negar esta situación. O sea que K no es paralelo a L. Eso es lo primero que vamos a comenzar haciendo. Vamos a negar la prueba, lo que vamos a probar. Entonces comenzamos con la afirmación y las razones. Sí les quiero pedir un poco de su colaboración porque la idea es que vayamos participando aquí. Comenzamos suponiendo que K es diferente de L, que no es paralelo. Entonces, esto es la suposición. Esta es la suposición que vamos a tener para la prueba indirecta. Ahora, en el paso 3 nos dice que vayamos construyendo para poder ir señalando la contradicción. Entonces, podemos observar aquí otra situación. Por ejemplo, si en este caso tendríamos esto así, podríamos hacer un esquemita de más o menos cómo nos quedaría esta situación. Por ejemplo, aquí que tuviéramos una recta así. Si no son paralelas, hay un punto en el cual se van a intersecar. Entonces, llamémosle a este punto, ya que este es A, este B, entonces llamémosle C, porque habría un punto donde se van a intersecar la recta K y la recta L. Entonces, esa sería la idea que estaríamos viendo en cuanto a esta situación que estamos observando acá. Bueno, entonces observemos, podríamos decir de que K y L se intersecan. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? A ver, ¿qué nos serviría para justificar esto? ¿Alguien que pueda decir? ¿Porque no son paralelas? En este caso, sí, porque no son paralelas, porque estamos diciendo en el paso 1 que no son paralelas. Entonces podríamos justificarlo por un replanteamiento
del paso 1. Ahí está, mire, como que hasta el mismo término, replantamiento. Estamos negando esta citación. Ahora miremos en el caso aquí, en el punto 3, podemos observar que prácticamente tendríamos una especie de triangulación en este caso, por ejemplo. Entonces podríamos colocar, se forma, si es que no son paralelas, inclusive podemos, ya que son rectas, podríamos utilizar una situación aquí para que nos ayude. Se forma un triángulo que tenemos aquí que sería A, B y C, según lo que estamos viendo aquí. Y esto sería, ¿por qué sería que se forma este triángulo? Es por la definición de un triángulo. ¿Cuál es la definición de un triángulo? A ver, ¿alguien que lo pueda señalar? ¿Cuál es la definición de un triángulo? Una figura geométrica con tres ángulos y tres lados. Uh-huh. Exacto, es una figura geométrica plana, que también podemos señalar acá, que es un polígono de 3 lados y los puntos comunes a cada parte se denominan vértices en un triángulo. Aquí tendríamos 3 vértices, el A, el B y el C. Miremos el punto 4. Podríamos ver que ya que aquí hay un ángulo, la medida del ángulo, vamos a ver. Vamos a poner aquí un punto para poder construir esto que estamos señalando, pero aquí tenemos puntos aquí, ya vemos a este D porque está aquí el C. La medida del ángulo de AC va a ser mayor a la medida del ángulo que vamos a tener en A, vamos a ver, en A, en B y en C. Esta medida que nosotros tenemos aquí va a ser mayor a esta medida que nosotros tenemos acá. Esto sería por lo que habíamos hablado en la clase anterior, que sería el teorema del ángulo externo. Miren que aquí hay que tener los conceptos de todo lo que se ha visto para poder ir justificando. Miremos el paso número 5. Ya que estamos observando aquí que los puntos que se están dando, tenemos que K es perpendicular a M. Esto nos lo dieron aquí, miren. Esto nos lo están dando acá. Tenemos que tomar esos puntos también. Y que L es perpendicular a M. Esto también nos lo dieron. Entonces, esto nos podría ayudar para construir la contradicción. Podríamos decir de que si el ángulo DAC y el ángulo ABC tendrían que ser rectos por lo que estamos viendo aquí, por lo que estamos observando en el punto 5. Entonces, esto sería por la definición de perpendiculares. ¿Y por qué estamos asegurando eso? Porque lo tenemos en el paso 5. Entonces, estos serían ángulos rectos, si serían perpendiculares. Entonces, esto nos sirve para llegar a la conclusión. Eso significa que la medida del ángulo DAC es igual a la medida del ángulo ABC. Y eso ¿qué nos señala? Que hay una contradicción con lo que tenemos acá. Miren, esto es una contradicción con lo que tenemos acá. Por lo tanto, aquí está la contradicción.
Porque con este supuesto nosotros estamos señalando que este ángulo es mayor a este. Pero como tenemos en el punto dado que estos son perpendiculares, entonces estos tendrían que ser iguales. Entonces llegaría a una contradicción. Entonces llegaríamos a la prueba indirecta. Por lo tanto, K es perpendicular a L por la lógica indirecta. Entonces tenemos que ir buscando ¿cómo se llama? ¿Cómo poder contradecir lo que estamos afirmando? Entonces, ¿qué podemos poner como razón de aquí? Ya que son rectos, entonces todos los ángulos rectos tienen la misma longitud. Muy bien. Entonces, estamos observando ya una particularidad de la prueba indirecta. Ahora, yo quiero, y aquí es donde vamos a detener un momentito la grabación, porque yo quiero que analicemos este problema. Vamos a dar unos 5 minutos.